Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Individuo Digital, representado por mí, Seba, y hoy día el Chill Stake Po, el pool de Cardano Chill, operado por mi amigo personal a este lado de acá, Rodrigo. Y Rodrigo, antes de entregarte la palabra, quiero empezar esta transmisión deseándote un muy feliz cumpleaños. Hoy día nuestro operador cumple un ciclo solar. Cumple 57 años, pero se ve como un adolescente. Amigo, criptoinversor, trabajador, simpático, cariñoso, un buen hombre que desparrama su amor por esta tierra. Rodrigo, felicidades en tu día. Gracias, Seba. Debo ser súper honesto que he recibido tantos saludos que me encantaría que el resto de ustedes también estuviese de cumpleaños, porque cuando me dicen te deseo lo mejor y como que todo, yo digo, bueno, yo también te deseo lo mismo, po, weón, porque ¿cómo no te voy a desear eso? Pero es como raro que tú me digas feliz cumpleaños y te digas feliz cumpleaños también. Entonces me gustaría que fuese así. Pero por Feliz lo no demás, cumpleaños. claro, un feliz no cumpleaños, como le decía a Alicia. Es un gusto. Ha sido reinteresante poder reflexionar sobre lo interesante del trabajo que estamos haciendo. Buena, My Life Food, también de mayo, mi perro. Poder compartir y el alcance del trabajo que hacemos, Seba, y poder recibir gestos de cariño de diferentes partes del mundo. Gente que de repente, no sé, nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos y tenemos una relación de afecto súper grande. Entonces, agradecido estoy de las oportunidades de poder trabajar y hacer lo que estoy haciendo, a quienes me acompañan y me regalan su cariño y vamos por una vuelta más al sol. Esperemos que un ciclo un poquito más alcista que el último, para dejar de seguir sufriendo con el mercado, pero eh, realmente creo que así, por lo menos para mí, este último año ha sido un placer conocerte primero como persona, trabajar contigo también, tienes unas habilidades que son sobresalientes en tu entrega y disposición al trabajo, así que muchas felicitaciones también por eso que has construido en tus, podemos decir tu edad, ¿o no, Rodrigo? Para la gente que está ahí curiosa de cuántos años tiene este bello hombre. Dilo, hermano, de que la gente sepa que tengo 64 años, estoy a punto de jubilarme y el sistema de pensiones no funciona. Gente en su casa, las criptomonedas han sido mi alternativa. No, Las criptomonedas son una buena solución para las pensiones, hablando de eso, así que hay que construir desde joven y para eso estamos aquí, para educarnos, para aprender, para ver alternativas y también para compartir cómo se va construyendo este ecosistema de las criptomonedas con invitados como cada día viernes. Hoy día un invitado de lujo como siempre y con un proyecto que a mí, yo no lo conocía hasta que tú me contaste que íbamos a tener al invitado del día de hoy, solamente lo había visto de nombre, pero obviamente que fui a revisar y está buenísimo. O sea, creo que es de las cosas que tienen que empezar a pasar en el mundo de las criptomonedas y que son los problemas que tenemos en el cotidiano y es la respuesta a ese problema, la construcción de aquellos servicios que usamos día a día, pero que tienen que descentralizarse para que esta web 3.0 sea mejor que la 2 y que también tenga características que nos acomoden más como ciudadanos también, que no estén controlados desde un nivel central, Rodrigo. Y antes de ir con nuestro invitado, voy a pasar rápidamente por el chat para saludar, porque desde temprano nos dejaba saludos Jesús Suárez Araujo. Buenas tardes, chicos, desde Pompano Beach. Buenísimo. Excelente contenido. Muchas gracias ahí a quienes nos saludan desde Pompano Beach. My Life Food, que te desea un feliz cumpleaños también. Y estuvo hace poquito, la semana pasada, no, esta semana. Así que también un gran saludo. Diego Diz, maestro, un gran saludo también. Ahí un mi mejor artista, amigo. artista del cuerpo, el mejor amigo de Rodri y una persona muy, muy cariñosa también. Bianca, feliz cumpleaños, te desea Rodrigo. Andrés León, muy buenas. My Life Food, gracias, me desea un no cumpleaños. Muy agradecido también de celebrar aquí junto a mi compadre. Hugo Martín, yo los escucho en lo que doblo la ropa y recojo la casa. Bien, un En hombre un proactivo con una adulto casa ordenada. funcional. Bien, Claro, Hugo. un Bien, adulto Hugo. funcional. Yo tengo toda la loza ahí en la cocina y no la he podido lavar, pero hoy día cuando termine de trabajar, me voy a ir a hacer mis tareas domésticas. Hugo Martín, ¿cómo estás? Descubrimiento, estos dos abuelitos. Aquí vamos a estar, cuando seamos cada vez más viejos, vamos a estar aquí acompañándonos y así, dejando que el tiempo pase, porque no hay otra manera. Nenio, saludos. Cambio de estudio. No, estoy en el mismo estudio, solo que a veces pongo la pantalla porque estoy grabando, estoy haciendo otras cosas, tengo ahí un par de accesorios atrás, pero este es mi espacio de trabajo, mi templo. Hugo Martín, nada, gente, gracias por su tiempo.
y qué ganas de empezar a ver el contenido de Yagón. Ya vamos a ello. Voy a terminar solamente de leer los comentarios. Naranco, buenas tardes, Cardano. Hugo Martín, Liam, feliz cumpleaños, Rodrigo, en el mes de trabajador en Argentina. Así que muchos saludos te están llegando, Rodri. Recordar que este material sale por los canales de Facebook, YouTube, Twitter, Odyssey, Twitch. Así que en cualquier plataforma que estén mirando este material, les agradecemos que nos regalen un fueguito, un corazón, un dedito hacia arriba para que el algoritmo nos beneficie y este material pueda llegar a más personas. Creo que la conversación que vamos a tener hoy va a ser de alto contenido y muy divertida. Aparte, estuvimos conversando ahí con nuestro invitado y hay muy buena energía y muy buen ánimo. Así que ya habiendo hecho todos los avisos, los anuncios, si quieren ver operación del pool, www.chilestakepo.cl, y ya sin más publicidad, Eso. sin más cháchara, Rodrigo, te dejo con un redoble de tambores para que nos presentes al invitado del día de hoy. Usualmente hago rima, pero hoy día el invitado es súper simpático, entonces voy a contarles la verdad. Cómo llegué a interactuar con mi nuevo mejor amigo, Gino. Resulta que una empresa de Argentina... Ah, bueno, bienvenido, Gino. Qué Es que cuando tú, anticlimático entrada. cuando tú Hermano, dices fue el todo nombre muy de rápido. Rodrigo, yo aprieto a acceder, así que bienvenido. Bueno, Gino es miembro de Yagon, de esta empresa que se encarga de la descentralización y protección de datos sensibles con un modelo de distribución diferente. Y Gino, que es el owner, ¿cómo podría decir? El dueño de la protección de datos, o la persona Oficial de encargada, protección de datos. el oficial de protección de datos, es muy gentil, él habla español, él está en Noruega representando al continente, trabajando con la tecnología y el conocimiento. Nos deja a todos súper orgullosos una vez más ver que hispanohablantes están involucrados en proyectos de punta. Y de nuevo, Gino, de verdad, hermano, me caíste súper bien. Así que un aplauso. Bravo. Muchas gracias por la Bienvenido, Gino. invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todos estaban muy contentos en la oficina. Nadie habla español, soy el único que habla español en la oficina, ergo, soy el único que viene a representar la empresa. Entonces, son ustedes que tuvieron la mala suerte de que les tocó el abogado en la, en la conversación de cripto. Pero Esto, estamos muy contentos por ello. Estamos muy felices de que Individuos Digital nos haya invitado y créanme que los he seguido desde antes. Los he seguido desde antes porque siempre he buscado material en el ámbito de Cardano y nada mejor que escuchar en tu idioma materno. Entonces, fueron los primeros y claro, como Chile para mí como colombiano, ha sido como uno de los países que más lazos he tenido. Ha sido como bastante gratificante ver de que ustedes hayan tomado las riendas y abanderado el proceso de llevar la palabra de Cardano en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica en general. ay, hermano, me descolocaste. Casi que me voy a poner a llorar. No me imaginé esto. Muchas Un día gracias cargado de emociones. Sí, de verdad. Bueno, deberíamos hacer un reality show. Ya, pero enfocado un poco volviendo al tema principal. Yo encontré a Yagon porque una empresa en Argentina me estaba preguntando por protección de datos en base a una norma que se llama HIPAA, que sería una regla de transmisión y portabilidad de datos de seguridad del paciente. Sí, sí, creo que bueno, es algo nuevo, algo con lo que me estoy interiorizando, y empecé a buscar información de redes que tuviesen el compliance, que tuviesen acorde a esa legislación y para poder trabajar en un producto. Obviamente, como la gente en la red de Cardano es súper amorosa, más de un me puso en contacto con la gente de Yagon y ustedes mismos abrieron la disposición. Entonces, Gino, me gustaría pedirte por favor que nos hiciera una breve introducción acerca de tu background, de tu perfil, de cómo llegaste a trabajar en esta empresa y después hablamos de qué es lo que hace Yagon, pero yo quiero conocerte a ti, hermano, por favor. Muchas gracias por el interés. Bueno, soy colombiano. Espero que se note de que mi lengua materna es el español. Eh, Soy abogado en Colombia. Estudié en Medellín, en la Universidad de AFIT. Me especialicé en Derecho Tributario y en Economía. Y vine a Noruega persiguiendo mi maestría en
precisamente protección de datos. En Colombia tuve la oportunidad de trabajar con diferentes clientes en temas relacionados a la tecnología y me di cuenta de que la protección de datos, indiferentemente de que en Colombia no haya sido como el boom que es en Europa en este momento, sé que la economía se proyecta que ese elemento va a ser esencial para todos los negocios. Y muchas de las empresas que eran como empresas TIC que decían, pues decidían vender sus servicios a Europa, necesitaban como saber qué era el GDPR, que es como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Me preguntaba mucho, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque no tenemos ni idea cómo podemos como cumplir estas legislaciones y no la entendemos. Entonces, estuve averiguando demasiado y me di cuenta de que en la academia había un profesor en específico que se llama Levi Greidt y él es la cabeza del Instituto Noruego de Leyes y Computación y tiene una maestría referente a la protección de datos. Y apliqué a Noruega, afortunadamente me dieron el cupo y empecé a trabajar, empecé a estudiar en la universidad. Afortunadamente, en ese momento, mi amigo más cercano a la maestría es chileno, un abogado chileno en Santiago, se llama Rolando Neira, le decimos Maxi, o segundo nombre Maxi, ojalá esté ahí escuchando. Y en ese tiempo de estudios tuve la oportunidad de trabajar con él en un proyecto de educación en Chile que se llama OTEC, que es Industria Academia 4.0, que enseña muchos temas relacionados con tecnología. El proyecto está un poco en transición, están haciendo contactos, entonces no han tenido mucha dinámica últimamente, pero fue una experiencia muy gratificante contar con apoyo con muchos profesionales de Chile. La mayoría eran ingenieros y abogados chilenos y fue una experiencia muy gratificante. Cuando terminé de trabajar con ellos, trabajé en la Universidad de Oslo por un año como asistente de investigación en un proyecto sobre protección de datos y la implementación de inteligencia artificial en la salud mental. Básicamente, cómo los robots y las aplicaciones de inteligencia artificial tratan los datos de los pacientes. Y es sorprendente como toda la tecnología que viene por detrás. Y en noviembre, diciembre, cuando estaba preparado para continuar un nuevo trabajo, Aigon me contactó y a través de ella me volví su oficial de protección de datos. Muy maravillado con ellos. Afortunadamente, yo los había estudiado desde antes y muchos de los elementos que los abogados acá requieren que las empresas tengan, ellos los mantenían. Entonces, por ejemplo, como abogado me doy cuenta de que muchos de las instituciones públicas, que son como las agencias de protección de datos en todos los países, cada semana multan a Google, multan a Facebook, multan a todas estas grandes empresas por 20, 30 millones de euros. Entonces, las pequeñas empresas que solo tienen como, bueno, solo puedo tener como protección como nube, pero como tecnología de nube, con Google o con Amazon o con las grandes empresas. Entonces, básicamente siempre tienen este temor de que si las empresas deciden simplemente no voy a seguir esta legislación, ellos no pueden tener ni voz ni voto sobre ello. Entonces, llegó Aigon como una de las soluciones que en realidad deja a los clientes tener como toda esta personalización de la nube y puede cumplir con todas estas regulaciones. Entonces, desde diciembre empecé a trabajar con ellos como agente de protección de datos y durante estos casi 6 meses han sido bastante exigentes. Esta empresa se ha movido demasiado con demasiadas asociaciones con nuevas empresas, con convenios con la comunidad de Cardano, con la transición entre Ethereum y Cardano que pasó ser pocas semanas en realidad. Eh, ha sido un proceso bastante agotador, pero muy satisfactorio. He conocido muchísima gente del ambiente del blockchain y ha sido una experiencia inigualable en el punto de vista cultural, porque no hay ninguna persona del mismo país en la empresa. Tenemos una persona de China, tenemos una persona de Pakistán, de India, de Macedonia, de Australia, de Polonia, de Ucrania, todos son de diferentes países. Entonces ha sido como una experiencia muy gratificante de que consideramos todos estos factores culturales y los incorporamos en la empresa y llevamos como un negocio bastante ético que respeta todo este tipo de culturas. Hace 2 semanas, y esto ya es más personal que cripto, hace 2 semanas, hace la semana pasada incluso, los musulmanes estaban en Ramadán y estábamos ahí en grupo de apoyo con
con nuestro compañero de Pakistán y siempre animándonos entre nosotros para darlo todo en la cancha, dejar lo mejor en este proyecto. Y afortunadamente, y esto es más personal incluso, he conocido a una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida, la conocí en IGOM, se llama Trym, es noruego, y fue el que diseñó el algoritmo de sharding, que les explicaré más adelante, que cuando me lo explicó yo me quedé como, wow, una idea tan simple y al mismo tiempo tan compleja de visualizar, fue una experiencia que para mí fue maravillosa. Wow, Rodri. O sea, tenemos, ya yendo así de lo último para atrás, tenemos una cultura empresarial súper buena. Tenemos que vienen a proteger y a cumplir un rol que es súper importante que nosotros hablamos en la transformación del Web3, que es la protección de datos y la descentralización. Y lo estamos conversando en español. Entonces, gracias Gino por la introducción, por ponernos un poco en contexto. Gente en su casa, Gino tiene una presentación. Yo no sé si va a abordar todos los temas, pero resumen corto, hiper, muy preciso. Año 2017, ya comparte la red de Ethereum con este sistema de protección de datos y un marketplace. Y yo creo que Gino, tú eso lo tenías explicado en la presentación, ¿cierto? La historia lo vi, puedes contar la historia. Ya. Y en un minuto fue evolucionando el servicio, pero dado a las dificultades que tiene la red de Ethereum en su proceso de escalabilidad, decidieron optar por la comunidad de Cardano y están trabajando con la incubadora de Genius Geo o GenX. Entonces, ellos decidieron abrir un pool, el cual se llama YAG. Si alguno de ustedes quiere delegar y ser parte de la familia de los tokens, para dejar que el resto de la explicación la gallino, pero han hecho la interoperabilidad y han decidido unirse a la red de Cardano sin utilizar el convertidor RC20. Entonces es una propuesta bien interesante y Gino, te dejo hermano la presentación. Haz lo tuyo hermano, como que esto es maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, entonces esta es la breve introducción de toda la complejidad de que el proyecto lleva. Trataré de ser lo más claro y conciso posible para que todos los presentes puedan entender de manera muy fácil. De nuevo, soy abogado, entonces espero de que sea lo suficientemente claro para todos los que no tienen un background técnico legal. Esta es como la economía que estamos visionando. Esto es lo que Aigon quiere hacer. Quiere como compartir las ganancias de todos los procesadores juntos. Quiere ayudar a que todas las personas puedan como beneficiarse de sus procesadores y su almacenamiento que no utilizan en sus dispositivos. Entonces, llamaron el proyecto como una economía de almacenamiento compartido. Y esta presentación la hicimos especialmente para ustedes. Ojalá hubiese tenido mucho más tiempo de hacer GIFs y memes con ustedes, pero lamentablemente mi creatividad es mucho menor. Como dijiste, en 2017 encontramos, pues Natjit, que es el CEO en este momento, encontró una idea bastante creativa frente a las necesidades del mercado que se vieron viendo en el momento y se dio cuenta de que existen demasiadas fallas en el almacenamiento en la nube que se ofrece actualmente. Entonces, como abogado de privacidad, este va a ser como mi enfoque en este slide, es la falta de protección a la privacidad. Y las personas normalmente no les importa mucho la privacidad, pero cuando se dan cuenta de todas las posibilidades que se pueden realizar frente a empresas que toman tus datos, es abismal. No sé si recuerden el Cambridge Analytica, cuando pasó, de que lo que pasó fue que tuvieron los datos de los navegadores de las personas y pudieron como personalizar los anuncios de las campañas para que influenciaran a los votantes. Y esto es un tema que se considera demasiado serio en Europa y en realidad existe una manera de que controlen en las redes sociales la forma en que se toman los datos personales y se despliegan las fake news, por ejemplo. Entonces, Natjit en ese momento se dio cuenta de que no existe la verdadera privacidad en la nube, de que la nube en realidad comparte demasiado los datos personales y que existen 4 problemas que
pudo correlacionar con las soluciones que quería. Entonces, primero, uno de los problemas que se dio cuenta fue que todas las nubes tienen unos computadores gigantes que son centralizados. Entonces, cuando tú pones tu foto en Villa del Mar, en Google Account, eso va a un computador gigante en algún lugar de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa o en cualquiera de las localizaciones donde tienen como las plantas de poder. Y pues normalmente cuando tú llegas a Google, tú no puedes decir no a algo que no te guste. Es como si no le gusta, no lo use. Esta es la que hay. No hay nada más que hacer. Entonces tienes que aceptar y dar consentimiento a muchas cosas que probablemente no lo vas a leer. Estoy seguro que nadie de ustedes leen los términos y condiciones. Estoy muy decepcionado. Ustedes, Rodrigo y Seba, deberían leer sus términos y condiciones. Esas 25 páginas que escribimos con mucha pasión para que entiendan sus derechos. Entonces, basado en este momento de que toda la nube está centralizada, hay un riesgo inmenso de hackeo. No sé si recuerdan, creo que fue en el 2016 o 2015 cuando iCloud lo hackearon y había un montón de fotos personales de diferentes artistas que se vieron en la web y todo se vio porque iCloud en el momento probablemente era centralizado. Entonces, solo basta con que hackeen el dispositivo y ya, entraron, todo está listo. Entonces, basado en eso, se dieron cuenta de que, bueno, tenemos un problema de que no podemos personalizar la privacidad y la protección de datos. Y ese problema también viene de la geografía. O sea, ¿cómo vamos a diseñar la protección de datos cuando tú estás en Europa, el otro está en Estados Unidos, otro está en China, cuando las leyes son tan distintas? Google ofrece el mismo servicio donde está. Lo único que hace es poner un servidor en China, poner un servidor en Europa, poner un servidor en Latinoamérica y así. Pero es mucho más complicado de como personalizar el servicio. Entonces, Najid en ese momento visualizó que como privacidad como pieza clave, podríamos diseñar un producto que pudiera ser personalizable. En el segundo ámbito decidió, bueno, sí, ¿qué pasa si no centralizamos la nube, sino que descentralizamos todo? Y el servicio en nube no es corrido por una enorme computadora, sino por pequeños dispositivos alrededor del mundo. Cuando una persona hackea un dispositivo, solo tiene un pedazo de información. ¿Qué pasa con los otros 99 pedazos, básicamente? Para que una persona tenga tu foto en Barú tomando piña colada, va a tener que hackear 100 dispositivos para poder tener esa información. ¿Y cómo sabe cuáles son los dispositivos donde está ese pedazo de información? Entonces, este tipo de inscripción, porque los archivos se dividen en diferentes dispositivos y se encriptan en cada uno de los dispositivos. Entonces, para que una persona pueda acceder con una foto que pusimos de ejemplo, tiene que hackear todos los dispositivos, o al menos el 80% de dispositivos, y utilizar un algoritmo para reconstruir el otro 20%. Un algoritmo que tiene que ser la antítesis del cual nosotros tenemos. Entonces, la seguridad se ve aumentada en un 100% en la centralización. Entonces, para poder como ver esta idea, él dijo, ¿qué pasa? Tenemos un montón de computadores. Por ejemplo, yo como abogado tengo computador con 500 gigas y utilizo 20. Sí, mucho. O sea, fotos de las playas en Colombia y, y mis documentos en Word, no sé, los memes que guardo en el folder y los emails. O sea, tengo mucha capacidad que no utiliza. Entonces, Najib visualizó esta idea como, ¿qué pasa si yo doy mis 400, mis 100, mis 200 gigas que no uso y gano utilidades frente al respecto? Suena como una excelente idea a mi parecer. Si yo simplemente voy a tener mi computador en la casa y no voy a utilizar más de 500 gigas, por ejemplo, y tengo otras 500 libres, puedo comisionar esas 500 gigas para el uso de la nube y ganar recompensa frente al servicio que estoy proveyendo. Entonces, basado en eso, se dio cuenta de que como estamos utilizando ya un servicio que existe, ya la capacidad que está en el mercado, no es necesario crear más dispositivos o como servidores alrededor. Ya los servidores están listos en las casas de todas las personas. Entonces, reducimos en ese entorno la huella de carbono. Entonces, basado en eso, y esto es de pronto más marketing que cripto, él se dio cuenta de que la solución, estábamos sentados en la solución, básicamente. La solución estaba ahí y nunca la hemos visto.
Entonces, basado en eso, hizo un estudio de mercado donde se dio cuenta de que, y aquí se nos fue un poco el dígito, eh, eh, se dio cuenta de que la demanda por el servicio en nube sigue creciendo exponencialmente. Entonces, en el 2021 eran 44.5 billones de dólares y se proyecta que en el 2026 va a ser 947 mil billones de dólares. Entonces, es un mercado que se ve que necesita más actores y que necesita con urgencia más empresas de que puedan proveer los servicios. Entonces, la visión de él es penetrar estos mercados y ofrecer algo que es innovador en el sentido de que tu privacidad y seguridad se ven 100% protegidas. Basado en eso, este es como el modelo que le está buscando implementar. Entonces, imagínate que tú tienes tu celular viejo, tu computador viejo o el computador que tienes ahora, el computador donde haces mining, seguramente lo hace, estoy seguro que lo hace. No les voy a decir a la empresa, a los de impuestos de Chile que lo están haciendo, pero seguramente lo hacen. Tienen espacio disponible para que puedan realizar, que puedan como arrendar básicamente. Entonces lo que hacemos es que te volvemos un proveedor de servicios. Cuando tú delegas tu espacio en tu computador, te vuelves de un proveedor de servicios y ofreces tu capacidad al mercado. Y simplemente las empresas lo toman. ¿Cuál es la diferencia entre esto y Google y Microsoft y Amazon en el momento? Es la tecnología de encriptación y de división de los archivos. Entonces, básicamente, utilizamos dos cifrados para que cada una de las piezas, para que entiendan en un ejemplo más breve, ustedes tienen un archivo que puede pesar 100 kilobytes. Ese archivo lo dividimos en 100 piezas y cada una de esas piezas las encriptamos en dos capas con los cifrados que ven ahí en el slide y lo dividimos en diferentes nodos. Cada proveedor, cada dispositivo que es proveedor se lo denomina como un nodo. Y ese nodo, pues tú como empresa puedes escoger qué nodo quieres. Entonces, cuando vayas a entrar a la nube, te muestro, tenemos nodos en todos estos países, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en etcétera. Entonces, tú eliges en qué nodos quieres que tus piezas de archivos o tus pedacitos de archivos se manden. Entonces, cada una de esas piezas se encripta con dos capas, se manda, y ya cuando tú abres tu archivo en el futuro, simplemente se le manda una señal a los dispositivos y los dispositivos reconstruyen el archivo y lo bajan. Lo bueno de esta solución es que en realidad disminuye los tiempos de carga. Uno pensaría que de pronto comunicarse con 100 dispositivos más va a ser mucho más complicado y el archivo va a demorar siglos en subirse o en bajarse. En realidad, como reduce los tiempos de carga como significativamente. Y una de las mayores como ventajas que tiene Igon como tecnología es que maneja una tecnología de lado seguro o lado congelado. Cuando el sistema detecta que alguien quiere acceder a uno de los 100 archivos donde tu información está dividida, congela todos los demás archivos. Entonces nadie puede utilizarlos, bajarlos en ningún momento hasta que el usuario vuelva a entrar y desbloquee el lago. Entonces, con eso, cada vez que el sistema detecte cualquier ataque, simplemente bloquea todo. Entonces, aunque, aunque el hacker pueda llegar a descifrar uno de los archivos, nunca va a poder, o al menos en teoría, porque nada es imposible, Julio Verne, eh, eh, va a ser extremadamente complicado que pueda acceder con todos los archivos. Y yo sé que tiene la pregunta en este momento, que va a ser, ¿y qué pasa si mi celular no está conectado a internet todo el tiempo? ¿Qué pasa con mi archivo entonces? Ahí es cuando entra la tecnología del algoritmo de sharding que hizo Icon, que me parece demasiado innovador. No sé si ustedes tuvieron Play 1 o juegos en CD en el computador, seguramente Yo sí. llegué hasta el Super Nintendo, esa fue mi última consola. No, hermano, yo tuve Play 1, Street Fighter versus Marvel, el mejor juego. Ese, por ejemplo, entonces, tú sabes que cuando los CDs, de pronto se dice música como ejemplo, cuando los CDs tú los rayabas, muchas veces tú lo volvías a poner y el juego o la música sonaba sin problema. Y esa era una tecnología que viene de hace mucho tiempo, que en realidad lo que hace es como dar como archivos en blanco que reemplazan los archivos dañados o corruptos.
Entonces, lo que hace Igon es utilizar esa misma tecnología con un algoritmo similar, que cuando uno de los archivos o uno de los nodos no responde, es posible reconstruir los archivos con estos espacios en blanco. Esos espacios en blanco se le llama redundancia. Entonces, normalmente en las soluciones descentralizadas que tienen ahora, la redundancia son 3, 5, 6, 10 veces más de los archivos. Entonces, si tienes un archivo de 1 megabyte, el archivo en la nube va a pesar 10 megabytes, porque ellos quieren darse cuenta, ellos quieren asegurarse de que al momento en que tú bajes el archivo, si uno de estos servidores falla, los otros 9 son el backup que te le responde. Pero obviamente eso genera unos costos demasiado altos. Entonces, con el algoritmo que diseñamos, lo que hace es que pone espacios en blanco y con solo el 80% o con una cifra determinada, dependiendo del archivo, que pueda recuperar el otro 20 y lo reconstruye el algoritmo. Entonces, para mí eso fue, wow, eso fue como ciencia ficción en todo el sentido de la palabra. Y es una de tecnologías que estamos más orgullosos en la empresa. Pero a ti como proveedor, ¿por qué quisieras tú dar tu celular o dar tu computador para generar, para Igon? Cuando tú delegas tu computador, existen dos formas de que puedas ganar tanto criptomonedas como monedas estables. Como monedas estables como Icon tokens. Entonces, lo que hacemos es que cuando tú conectas tu, tu billetera de Cardano a los proveedores, te podemos estimar, dependiendo de la capacidad que delegues, cuántas recompensas vas a recibir por el servicio. Entonces, dependiendo en cuántas veces tu dispositivo pueda ser confiado, o sea, cuántas veces el dispositivo no se conecta, está 100% ahí, si nunca se desconecta y son 100 megabytes o una giga que nunca se van a desconectar y que siempre han estado ahí por todo el tiempo, te dan más recompensas. Entonces, esto es un modelo reputacional. Entonces, los proveedores de servicios, que serían las personas que crean los computadores, pueden rankearse en cada cuánto se desconectan de la red, cuántos servicios están proveyendo y por vejez en el servicio. Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, de tecnología en salud, por ejemplo, voy a querer tener los proveedores más confiables, por ejemplo. Y los proveedores más confiables ganan más recompensas. Entonces pueden distribuirse y esas recompensas son criptomonedas y tokens. Y NFT y diferentes como recompensas que se dan frente al servicio proveedor. Entonces es como tú puedes delegar ese computador viejo que no usas, tenerlo conectado a internet o delegar esos 100 megabytes que no utilizas nunca y recibir recompensas mes a mes. Oye, me parece maravilloso. Me surge, perdóname la duda a lo mejor, pero entonces al final lo que está acorde al resto de las normativas sería el algoritmo de encriptación con el que ustedes tratan el archivo más que la plataforma en sí. No, Porque esta es la parte más interesante. El hecho es que muchas de las normativas piden que, por ejemplo, los datos de los pacientes, en el caso de los pacientes en Argentina, que se rige por un sistema parecido al tratamiento europeo, pide que, por ejemplo, los datos se mantengan en Argentina. Por ejemplo, cuando tienes en Estados Unidos o en Noruega, por ejemplo, cuando tú tratas los datos de un paciente, todos los archivos tienen que mantenerse en Noruega. Pero si tú tienes Google Drive, probablemente se va para Irlanda, probablemente sea para Estados Unidos, sea para China, sea para cualquier otro país, y tú no sabes dónde están tus archivos. Entonces, básicamente violas la ley. Que lo que hace algo es decirte, bueno, estás en Argentina y quieres procesar los datos de tus pacientes en Argentina. Vamos a simplemente seleccionar los nodos que estén en Argentina. Y así garantizamos de que todos los datos estén encriptados y que solamente la información circule en Argentina. Entonces, con eso garantizamos que puedas como cumplir con los reglamentos. Entonces, en ese sentido, Google y todos estos procesos de centralización no cumplen con ellos. Y muy orgulloso en esta empresa de que, por ejemplo, nos tomamos la privacidad tan en serio que cuando entras a la página web no tenemos cookies. Simplemente decidimos no tenemos cookies para ningún lado. Bueno, independientemente de lo que tenga tu navegador. Cuando entras, la página no tiene Google Analytics, no tiene cookies, simplemente mantiene la privacidad del usuario. O sea, entras, no sabemos quién eres, no nos interesa quién eres, en el buen sentido de la palabra. Hagas lo que hagas, tu privacidad es protegida. Entonces, lo que buscamos es eso,
que las personas, las empresas que tienen estos requerimientos especiales, porque seguramente, pues, si mi novia me manda una foto de un perrito, me importa un carajo si está en China o si está en Irlanda, o sea, eso no me interesa. Pero si soy una empresa que requiere estas regulaciones específicas, me interesa mucho saber de que mi proveedor de servicios cumple con esta legislación. Entonces, más allá de eso, también ofrecemos como un cuestionario para enseñar a las empresas qué tipo de regulaciones necesitan. Les preguntamos, ¿eres una empresa de salud? ¿Dónde estás ubicado? ¿Vas a procesar datos personales? ¿No vas a procesar datos personales? Y basado en eso, ayudamos a las empresas a seleccionar qué nodos necesita utilizar o cuál tipo de plan necesita. Y dependiendo de la seguridad que necesite, también ofrecemos como diferentes formas de algoritmos. O sea, el algoritmo puede ir de 0 al 100%. Puede decir, necesito simplemente el 20% de los pedacitos para reconstruir el archivo. ¿Es mucho más caro? Sí, pero muchísimo más seguro también. Entonces, ese es como el énfasis que el producto tiene. Que muchas de estas empresas... Ajá. ¿Puedes continuar? Perdóname, entonces, ustedes hacer este pago en un token estable delimitan todo lo que son los riesgos a nivel industria de querer involucrarse con una tecnología que es blockchain, que tiene como de repente esta capa de la volatilidad que a mucha gente le asusta por usar las plataformas o Sí, la claro. tecnología en sí. Sí, tenemos las dos opciones, precisamente. Pues si el proveedor de servicios tiene una moneda estable, listo. Tiene una moneda estable y una tarifa, tenemos también tarifas estables y dinámicas. O sea, las tarifas estables, tú vas como empresa y decides, quiero este servicio, quiero 1000 megas, por decir un ejemplo, un ejemplo muy malo. Quiero 1 giga para, no sé, archivar los rayos X de mis 5 pacientes, por ejemplo. Y y quiero que simplemente sea como que haga una tarifa por mes y que nunca más pues que no tenga diferencia en la factura cada mes. Entonces simplemente generas como una tarifa estable. Hay una tarifa dinámica que depende de cuánta oferta y demanda hay en el mercado, los precios bajan y suben. Entonces, ¿qué tan elástico es el servicio? Sí, exactamente. Dependiendo de la elasticidad del mercado, el precio cambia. Entonces cada uno puede como jugárselo a su manera. Entonces si eres un proveedor de servicio y dices como, puede que según este estudio de mercado la demanda del servicio vaya a aumentar, entonces voy a una tarifa dinámica. Entonces, entre más demanda haya, ganas más dinero, o ganas más moneda estable o tokens. Y si simplemente quieres ser como, simplemente quiero tener eso y ganar mis 50, 70, $100 al mes, puedes ser lo más conservador que quieras, simplemente mantener tu computador conectado a internet y listo. Y listo. No pasa Mira, nada. te quiero hacer una pregunta de parte de la audiencia, perdóname y ahí bombardearte, o queda parte de la presentación por terminar. Como quieran. Ay, hermano, que eres lindo. Vamos en el flujo de la comunicación. Dale, Rodri. Dale, entonces mira, Pato nos hace una pregunta que a lo mejor ustedes ya la han recibido antes, harto, que es sobre la infraestructura para poder prestar los servicios. ¿Puede utilizar un Raspberry Pi para proveer capacidad de almacenamiento? Pues esto es más técnico que mi área de experticia, pero según no recuerdo, con el ámbito técnico, ellos precisamente están abordando Raspberry para hacer proveedor de servicios. Entonces sí, estoy en un 95% seguro de que sí. Perfecto. Pero tómenlo con un Entonces, granito de sal como... eso. Él es abogado. Él es el abogado. No el ingeniero, pero estoy muy seguro de que en realidad están precisamente como enfocándose en Raspberry para hacer proveedores de servicios. Entonces mira, diría que sí. perfecto. Y si alguno de ustedes está preocupado y quiere saber, es whitepaper.yagon.com, el sitio donde ustedes pueden ver los detalles y está desglosado el programa. Está en inglés, pero está súper bien escrito. Creo que les voy a compartir el link, si no me... Aquí lo tengo, Rodri, yo lo comparto ahí en el chat. Ay, qué... Pura gente cool, weón. Qué bacán todo ustedes. Es un equipo, aquí es como el Barcelona de las criptomonedas.
Bueno, entonces, sigando con la presentación, ¿o hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Vamos con la presentación y ahí nos pasamos por el chat un ratito. Ok, entonces lo que estamos buscando frente a Icon es que se puedan como construir los servicios sobre la red de Icon. Entonces, por ejemplo, cuando hacen chequeos de información frente a lavado de activos, por ejemplo, muchas veces este tipo de programas se crean frente a una nube, como Amazon, como Google, etcétera. Lo que buscamos, y estamos explorando muchas posibilidades con diferentes actores, es que construyan sus servicios sobre la nube de Icon. ¿Y qué garantiza eso? Que tus datos van a estar más seguros, que tus datos van a estar encriptados y que el algoritmo que implementamos asegura de que no hay, no hay forma, y estas son de pronto las peores últimas palabras que se pueden decir, pero va a ser demasiado complicado que alguien hackee tu información. Entonces, muchas de estas empresas que requieren datos sensibles, como por ejemplo estos de lavado de activos, como hospitales, como bancos, están buscando formas de asegurar los riesgos de hackeo. Y ustedes no saben la cantidad de hackeos que pasan a diario. La cantidad de hackeos en Noruega, en Europa en general, son impresionantes las cantidades de hackeos que pasan que nunca llegan a la prensa. O sea, día a día los bancos y los hospitales reciben como breach de información que tienen que reportar a la central a la Agencia de Protección de Datos. Y muchos de los empleados de allá que son compañeros de la universidad me han dicho, no tenemos tiempo de responderlo. O sea, son tantos todos los días. En un país tan pequeño como Noruega, por ejemplo, digan, tanto todos los días que no podemos resolverlo. Y este tipo como de breach o hackeos de información lo que generan a las empresas es que puedan tener como unas multas gigantescas frente a las legislaciones que están en este momento. O sea, el GDPR pone multas frente a 20 millones de euros o el 2% de todas las ganancias anuales o todos los ingresos anuales. Una empresa, pues, no sé, los oyentes son, o si Rodrigo ya es un magnate de la criptomoneda, pero 20 millones de euros a mí me quiebran, me quiebran para siempre. O sea, pero este tipo de soluciones lo que busca es eso, evitar que el hackeo sea más constante y buscar que las empresas dejen de depender de estos gigantes que tienen la centralización como base frente al servicio que proveen. Entonces, es una invitación frente a todos los negocios de que es posible desarrollar sus soluciones con la tecnología de Icon. Y un elemento que me parece muy interesante frente a esto es que sé que Chile está en este momento debatiendo la ley de protección de datos. Estuve siguiendo la FinTech de Chile en el 2020. Estuve siguiendo con Rolando Neira, el abogado chileno con el que trabajé bastante. Y sé que por la Constitución no pudo como, pues se ha priorizado la Constitución, las elecciones. Claro, de hecho, y no hubiese caído como anillo al dedo, hubiese sido en realidad una plataforma que con la tecnología blockchain permitiera la transparencia y en realidad la confianza, como ser reliable, como ser accountable, no sé cómo decirlo, como poder Responsable. tomar, Confiable. claro, confiable con la plataforma. Pero Sí. bueno, ya, y ahora una pregunta sobre Yagon, hermano, lo que tú estás haciendo y para dónde van. ¿Cómo ha sido el crecimiento y cómo piensan que van a seguir creciendo ahora que ingresaron al ecosistema de Cardano? Pues en este momento, creo que en los próximos días vamos a ofrecer un servicio de puente para pasar las criptomonedas de Ethereum a Cardano, utilizando diferentes tecnologías. Lo anunciamos ya en los canales hace un par de semanas, ya está a punto de ser lanzado. Y el proyecto tiene un roadmap que te mostraré más adelante. En este momento estamos enfocados como en partnership creciendo y delegando el pool para continuar como escalando el servicio. En este momento estamos en periodo de pruebas y en definiciones. Tuvimos el primer modelo en Ethereum y ese modelo lo cerramos en diciembre para poder enfocarnos en la migración a Cardano. En este momento estamos poniendo todo el empeño en Cardano y creemos que en el roadmap sale el momento preciso, pero este año se genera la apertura del servicio por completo. Déjame te muestro un poco más adelante, solamente para
fanfarronearles sobre quiénes han invertido en el proceso de Aigon al momento. Aigon fue nombrado, respaldado por la innovación, por el Instituto de Innovación Noruega y el Fondo de Impuestos Noruegos. Y estos son todos los inversores que hemos tenido, son algunos de los inversores que hemos tenido, que han respaldado a Aigon por una compra de tokens y los tokens de utilidad en el momento. Estos son como los partnerships en el momento que estamos enfocándonos. Genius Yield, tenemos un pool con ellos que mostraré al final de la presentación. Y sí, el otro socio que no sé cómo pronunciar, tiene demasiadas consonantes. Tiene demasiadas consonantes. Network. Sobre el metaverso. Son como las dos partnerships que hemos enfocado al momento. Tenemos diversos más. Ha sido un proceso complicado. Soy yo el que tiene que ayudarlos a revisar todo el tema de protección de datos con todos los socios que hacen. Y ha sido un proceso de expansión. Ha sido una expansión impresionante. Hemos crecido teniendo ahora oficinas en Australia, Noruega, Polonia y presencia en Estados Unidos. Eso, y Noruega, obviamente, que es donde estamos basados. Esos han sido como los crecimientos que hemos tenido en los últimos meses. Y la proyección es que con estos pools que tengamos, podamos como acelerar el proceso y tener el producto mucho más rápido. Una de las cosas que quería mencionarles que era como importante es como el proceso de recolección de fondos que tuvimos anteriormente. Anteriormente hemos tenido una ronda de recolección de fondos donde recogió Nadine en su época 3.6 millones de dólares. Obviamente todo no se ha gastado. Esto simplemente en cómo se está distribuyendo los gastos hasta ahora. Tuvimos el costo de operación, la contratación de desarrolladores, de investigadores frente a la encriptación, los temas de marketing y lo último que es bastante importante y una de las partes no es mía, es las patentes de la tecnología. La tecnología de algo que está patentada y ya está reconocida en diferentes países, lo cual es exclusivo de Aigon en el momento. Entonces, eso es como una garantía de que cualquier persona que decida como apostar al token sabrá que pues no podrá replicar la tecnología en otra empresa en los años venideros. Y cuando lo puedan hacer, probablemente ya va a ser muy vieja. Entonces, y pues es importante como garantizar eso, que las ideas de algo están protegidas legalmente y que no pueda haber otra empresa que vaya a querer hacer lo mismo. Entonces, eso es como importante para darle a los inversores como tranquilidad. Te hago una pregunta. ¿La patente que tenga propietario tiene que ver con que los usuarios puedan montar el nodo, ocupar la tecnología sin copiarla, pero disponer y utilizar la tecnología? ¿Hay alguna diferencia o no se cruzan en los intereses? No, es la capacidad de poder licenciar la tecnología a quien Aigon decida, básicamente. Entonces, por ejemplo, cuando tienes como el open source, que es cuando vas al navegador y buscas los códigos y te dicen que es open source, básicamente te dicen, puedes utilizarlo siempre y cuando me des crédito. Y siempre y cuando cuando modifiques el archivo, el algoritmo, el código, lo publiques como a la comunidad también. En la patente que tenemos es simplemente con las decisiones que el CEO haga en su momento, decida como licenciarlo de manera gratuita o licenciarlo de manera a toda la comunidad de Cardano o licenciarlo a las empresas que desea o si simplemente como Microsoft Office licenciarlo con un costo. Ese tema no lo han decidido todavía, pero eso garantiza de que tenemos como lápiz en la mano de decir a quién se licencia la tecnología, no. Entonces, sé que en el futuro están pensando como hacer muchas alianzas y entonces con esas alianzas se pueden como licenciar de manera gratuita o de manera como onerosa la tecnología. Entonces, como para que vean nuestros planes a futuro, en este momento pues funcionamos en Ethereum, estamos migrando a Cardano en este momento, pero seguimos manteniendo como la funcionalidad de Ethereum y queremos abrir como una red operacional transversal a todos los blockchains que ven en el slide. Entonces, esto va a ser en meses para venir.
pero es los planes que tiene Aegon. Aegon se quiere enfocar a Cardano como el mayor punto, y cuando ya estemos solidificados a Cardano y podamos como expandirnos, nos expandiremos a otros, queremos expandirnos a otros blockchains, pero en este momento toda la apuesta es en Cardano, en la descentralización de Cardano es la que nos gusta más, independientemente de las otras, simplemente es un plan de estudiar la posibilidad de que se pueden hacer en otros blockchains. Pero en este momento es Cardano el único que nos soporta de manera apropiada frente a la descentralización. De nuevo, soy abogado y tomen todo esto con un granito de sal. No son vinculantes mis palabras legalmente. Lo único que puedo decir. Las opiniones emitidas en este programa son de estricta responsabilidad de quien las emite. Son responsables de tomarlas como quieran. La información puede ser incorrecta. Tuvimos el MVP de Cardano, lo utilizamos últimamente. Aquí son como uno de los hitos que hemos tenido frente al la entrega del MVP en Cardano. Estamos como muy entusiasmados de poder como seguir frente al proyecto de manera continua. Y estoy haciendo esta presentación muy larga, entonces adelantaré un poco para que mostrarles como el roadmap que tenemos frente a los hitos que hemos logrado hasta ahora y los que vienen frente a este año y el año que viene. Como les decía, aquí tenemos como la solución del bridge para quemar los tokens en Ethereum y pasarlos a Cardano y pasarlos de Cardano en Ethereum. Entonces estamos como aliándonos con diferentes proyectos para poder tener esta tecnología para hacer que el usuario pueda como elegir dónde quiera tener los tokens. Esa próxima semana en 2 semanas, a más tardar, se debería como lanzar el bridge para que puedan ser utilizados. Si quieren ser parte del grupo alfa para el testeo, estamos como esperando gente de que nos pueda ayudar a hacer el testeo y que reciba recompensas por ayudarnos a descubrir como bots o fallas críticas. Entonces, en las próximas semanas o días, o probablemente días, pero no soy nadie para decir cuándo los programadores hagan su trabajo. El tiempo en el mundo de las criptomonedas pasa demasiado rápido. Entonces, tengan presente de que ese servicio va a estar ahí y es un servicio que todos los colegas fueron bastante disciplinados en tenerlo listo bastante rápido. Y esperamos de que a principios del próximo semestre podamos ya tener el proyecto completamente terminado. Y con eso, queremos simplemente mostrarles como un momento del iToken. Como les decía, tenía un modelo reputacional. Entre más tus servicios estén conectados a la nube, más recompensas puedes recibir, más tokens puedes recibir. Los tokens representan como también almacenamiento en la nube. Y como todo token, puedes utilizarlo de manera como todo tokenomics. Puedes venderlo, cambiarlo. O sea, y tiene un sistema de incentivo al utilizar la plataforma. Esa es la idea del token, Exactamente. al final de cuentas, Sí. incentivar el uso de la plataforma. Me parece bien interesante porque no sé si lo tocamos dentro de la conversación, pero Iagon tiene esta idea de poder hacer el NFT y modificarlo a medida en que va actualizando el estado del objeto. Entonces, el poder implementar esto en la trazabilidad de los archivos lo hace aún más interesante y más seguro. Ahora, te agradezco la presentación, me parece interesante, me surgen dudas y espero no ser impertinente. Si no me puedes responder, respeto Déjame por lo profesional. menos decirte que todavía no terminé la presentación. La presentación nos mostraba las personas que hacen parte. Tenemos 4 PhD en este momento que son los fundadores y cofundadores del proyecto. Lo pueden leer en la página web, no es tan interesante. Otros consejeros del proyecto, prestadores de servicios que también son como personas influentes en Cardano y en otras criptomonedas, que han seguido de cerca el proyecto y nos aconsejan. Pero ahora para que estén como más enterados de lo que está pasando en este momento, estamos teniendo este pool en el momento, donde tenemos como recompensas para todos aquellos que nos ayuden pues, que apuesten por Aegon y deleguen ADA en el pool.
Por cada hada tienen una recompensa por época de 0.02 Aigon. Esto va, pues, te hace demasiado fácil, como lo mostraré en la siguiente presentación, pero seguramente ustedes saben más que yo cómo delegar hadas de los proyectos y pools. Simplemente tienen que buscar el nombre de este pool para poder como seguir con para delegar sus hadas. Gente en su casa, perdóname, hermano, vuelve un poquito para hacer harta Claro, atención. El nombre del pool es YAG 1. ¿Por qué? Porque nos faltan los superdotados que se quieren aprovechar y ya salió un pool que se llama YAGON, pero no es el pool donde ustedes reciben el token. El pool se llama YAG 1, tiene la característica que tiene el 99% de margen, pues un token que está buscando recaudar fondos para el proyecto. Por ende, tengan cuidado, pueden revisar en la póliza del pool en el sitio que subió el Seba antes, que era whitepaper.yagon.com. Pero como está contándonos Gino, es una tremenda oferta, no tienen que gastar ninguno de sus fondos, simplemente pueden mover una de sus billeteras hacia el pool y empezar a participar ganando el token YAG, que de hecho ya se comercializa en la red de Ethereum y ya está funcionando, lleva desde el 2017 si no me equivoco. sí, claro, y está ya migrando a Cardano, precisamente. Más del 50% de los tokens ya pasaron a Cardano. Sí. De nuevo, los datos pueden ser modificados después de esta charla. No estoy seguro si es 50 o más o menos, pero ya muchos de los tokens han sido migrados a Cardano. ¿Puedo hacerte preguntas sobre eso? No es mi fuerte, pero sí. Teniendo en cuenta tu formación como en blockchain y en economía, cuando usted, o no sé si fuiste parte tú a lo mejor de la conversación, obviamente cada oficina tiene distintos puestos que tienen distintas responsabilidades, pero ¿conversaron acerca del impacto de crear o replicar la misma cantidad de tokens en una red? ¿O si decidieron hacer solamente la mitad? ¿O qué porcentaje del supply total de los tokens de YAG migraron? No No sé tengo si... idea. Sí, entiendo tu pregunta, pero no tengo idea porque como soy el auditor de la empresa, como oficial de protección de datos, no, pues no me permiten, no por ellos, sino por ley, Ajá. no debo estar como entre las conversaciones del manejo de la empresa. Entonces, cuando hacen decisiones económicas, yo no puedo estar presente, por ley. Ellos quieren que esté presente porque tengo una máquina de economía, pero no puedo estar presente por ley. Entonces, no sé la decisión como económica de los tokens. Lo que tengo entendido es que cuando los tokens pasan de un lado a otro, queman Los los queman. tokens Ethereum, los queman, se queman. Siempre se queman. Estoy 100% seguro de que los tokens se queman en Ethereum y pasan a Cardano. Entonces, no es que se repliquen. Claro, no aumenta el supply. Eso quiere decir que probablemente sigue la misma proporción, lo que lo Sí, hace muy interesante para quienes ahí estén acumulando el token YAG. No van a ir diluido su capital en aumentar el número de tokens, como aumenta el número de acciones. A eso exactamente. apuntaba un poco. Entonces, no corren riesgo para quienes ya han empezado a hacer DCA por parte de usted. ¿El token ya se encuentra a la venta, nos preguntan, o todavía no? En este momento el pool está No, pero activo en el momento. en MinSwap hay un token que se llama YAG. Sí, ¿Sí? ¿Es el de usted? sí, YAG token, YAG tokens. Ya. Ese, De todas maneras, eso para que lo tomemos también con un grano de sal, revisar siempre la concordancia con el policy del token para que no vayan a caer en estafas, que eso es bien común. no sabes cuántas estafas hemos recibido, como tantos scan Ah, email que todos los días. Sí, ¿no? Y a medida que vayan creciendo y que vayan teniendo mayor exposición, es natural que haya gente tratando de aprovecharse de ese crecimiento y buscar la manera, como decía Rodrigo, de poner un pool con un nombre parecido o de generar otro token con una policy ID distinto, pero que se vea igual. Entonces, el llamado siempre que hacemos nosotros es a estudiar bien cuando quieran, ya sea comprar el token directamente en MinSwap o en la red de Ethereum también probablemente hay algún exchange que lo tenga disponible, revisar que sea el token que corresponde y lo mismo si quieren delegar para apoyar la ronda de financiamiento y acumular también a algunos IAG. Está buena el sistema, así que éxito ahí en la delegación, los que quieran llevar alguna de sus billeteras IAG1 y no ninguno otro. tenía otra, Queda venía una otra lámina para ese diapositiva. Gino.
Sí, quedan 2 láminas. Lo siento por ser tan larga esta conversación. No, tranquilos, aquí estamos en un ambiente de libertad. Podemos tomarnos toda la tarde hasta las 5:30 porque ahí tengo una reunión, así que. Simplemente para que sepan, tenemos recompensas adicionales por este pool. Entonces, por cada 500 hadas que deleguen al pool, tienen la oportunidad de ganar entre 3 millones de Igon token adicionales frente a la delegación. Pusimos 500 hadas porque no queremos que mucha gente tenga como poniendo en diferentes billeteras 10 hadas para tener más recompensas. Entonces 500 y con otras como términos y condiciones que están en el white paper en este momento, entre más delegues y por más tiempo, te dan más de estos 3 millones de tokens. Entonces al final, toda la cantidad que es distribuida entre todos los que hayan puesto 500 hadas o más, se distribuye la recompensa proporcionalmente. Entonces, para que sepan que vienen con recompensas adicionales y simplemente para decirles como en el último slide, cómo participan en el pool, que pues ya ustedes deben saberlo más. Esta es la billetera que recomendamos en el momento, pero pueden utilizar cualquier billetera Cardano. Y simplemente seleccionar y delegar sus hadas sin tener que perder recursos como bien lo mencionaron anteriormente. Y adicionalmente, estamos abriendo como Genius Yield, Genius Ads, el otro pool que abrimos en abril, donde vamos a participar 50%, 50 y 50 con ellos. Eh, este pool lo pueden como encontrar en la página de Genius Ads. Encuentran como la billetera del pool donde tienen que delegar si quieren delegar. Con ellos pueden tener como 50%, 50 y 50 frente a los dos proyectos. Y les recomiendo, pues no puedo hablar en nombre de ellos, que pues si quieren como delegar a este pool, revisen si les gusta el otro proyecto y si les gustan los dos proyectos, pueden como apostarle también a este pool. Y listo, ya no los molesto más. Pueden ser parte de esta empresa. Necesito comer, muchachos, por favor. Manden sus dados. Quiero un Play 5. Estoy esperando, No. muchachos. Todos quieren tus hadas. Hermano, feliz de poder compartir y aprender del trabajo que están haciendo. Interesante escuchar la explicación por dentro de un insider, poder escuchar que hay ciertas decisiones de las cuales tú tienes que mantenerte en base a la ley, poder saber un poco más de lo que hay detrás. Es re interesante. Creo que eres el primer invitado que tiene una presentación, hermano, entonces, de verdad, no te preocupes, amarte es un placer, hermano, así que buena onda poder escuchar tu presentación y verlo de forma didáctica y bien explicada. Babianca, que nos estaba diciendo que le resulta un poquito difícil de entender porque la explicación era muy técnica. Es una forma de descentralizar la información que tenga la capacidad de estar en acorde a la legislación local donde se necesite y la legislación internacional de Noruega. Por lo que lo entendí, tiene una tecnología de encriptación que funciona en 2 capas, que es la del algoritmo SHA-256, que es la misma que ocupa Bitcoin, y un algoritmo propio que es de ellos que está patentado. La información viene a dividirse en una tecnología que podría ser más parecido a los computadores con los microservicios. En vez de concentrar tu dato en un solo archivo, se divide y se fracciona. Por ende, el algoritmo es capaz de recomponer tu información no teniendo el 100%, dándole esta capa de seguridad y dificultando en caso de que alguien quiera hackear. Cuando alguien trata de abrir un archivo que no es con las llaves tuyas, como que tú no eres el dueño del archivo, se bloquean. Por ende, es bien seguro. No sé si se entendió, Bianca, pero si tienen más dudas, Sí. yo estoy feliz de atenderte ahí por el Discord. Buenísimo. Quiero saludar a Jean-Pierre Crypto desde Tenerife. Un abrazo. Y Hugo Martín hace un comentario y se tiembla AWS y Google Cloud. Y quería poner ese comentario porque Gino, ¿tu tocayo o eres tú que está Ah, muy duplicado y bien. te estás mandando tu mensaje, tus propias preguntas? Estoy No, ahí dándome apoyo moral a mí mismo, mi alter ego. exacto. No, la gente yo creo que ha disfrutado y aprendido un poco de la presentación porque creo que este tipo de herramientas son las que van a generar transformaciones radicales en la manera que nos relacionamos con la información. O sea, vivimos en la era de la información, todos los que estamos aquí, incluso los que
no están acá, de alguna manera dependemos de servicios de hosting, de servicios de almacenamiento en la nube, porque hoy día está todo ocurriendo ahí. Muchos de los pools de Cardano corren en algún servicio de la nube, los servicios de correo, de video, está todo ahí. Entonces, tener alternativas que descentralicen esa información, que nos den la autonomía de nuestros datos, es clave. Y ahí quiero leer la pregunta de tu tocayo Gino, y dice, ¿el enfoque inicial sería como el S3 de AWS o más parecido al Dropbox? Me imagino que se refiere un poco al funcionamiento, si es un almacenamiento tipo carpeta en donde uno mete y saca archivos, o hay una posibilidad de interactuar como si fuesen servidores que yo pudiese operar con sistemas operativos y computadores en la nube. Sí, la idea es que tenemos los dos enfoques, uno para el usuario del día a día que simplemente quiere montar la foto en el archivo como en Dropbox, y otro para empresas que simplemente quieren ver los servidores y montar como todo el proyecto desde las entrañas del servidor. Entonces, está enfocado para los dos. Normalmente yo creo que la mayoría de las personas del día a día, y esta es mi opinión personal, pero por ejemplo, hay un estudio psicológico que se llama la paradoja de la privacidad, que dice que la gente dice que le importa la privacidad, pero ¿quién lee los términos y condiciones? Nadie lee los términos y condiciones. Entonces, lo que dice es que en realidad la persona del día a día, ¿por qué la persona del día a día pagaría un servicio de nube si lo puede tener gratis en Google? Esto creería yo que es como, si la persona no le importa la privacidad lo suficiente, va a buscar una solución gratis, me imagino. Personas que le importa la privacidad buscarán esta solución para saber que sus datos son resguardados. O sea, por ejemplo, datos bancarios personales. O sea, yo nunca en mi vida pondría mis datos personales en alguna nube de Google, porque sé que se pueden perder. Pero si yo estoy guardando datos o información personal que son muy valiosas para mí, no quiero que nadie tenga acceso a ellos, o las empresas de contabilidad, las pymes que necesitan como tener la información segura, buscarán esta solución que es mucho más acorde a la ley y mucho más segura, siendo redundante la palabra seguridad. O sea, y descentralizada, el hecho de que tú puedas estar confiado de que hay varios computadores proveyendo el servicio donde tú puedas encontrar tu información, te da un cierto nivel de certeza en que da lo mismo donde tú te conectes, vas a poder tener acceso a lo mismo. Da lo mismo si hay un accidente en el punto A, tus computadores en el punto B, está la información igual, o sea, está No, bueno. no se va a perder la información. Y una de las cosas que me parece importante recalcar es que con la legislación que tenemos ahora, seguramente Chile también se unirá al grupo de los países con legislaciones estrictas con la protección de datos. Cuando tienes servicios de nube, por ejemplo, tienes una nube en Estados Unidos y eres un usuario de un computador de Estados Unidos. Si tú viajas a Europa y abres la carpeta en Europa, eso cuenta bajo la legislación como transferencia a diferentes países. Entonces, el producto que estamos ofreciendo también es como para poder acceder al servicio de nube en una legislación específica donde tú personalmente dijiste, no pueda, o sea, voy a cumplir con la legislación de Chile, ergo solo puedo ver mis archivos en Chile, nadie puede abrir tus archivos fuera de Chile. El servidor tiene que reconocer de que estás en Chile para poder abrir los servicios. Entonces, nunca vas a romper la legislación. O eso es lo que estamos apuntando. Entonces, va a ser muchísimo más complicado hackear él. Es bien interesante ¡Guau! esa perspectiva, aparte del hecho de que estén haciendo en un país como Noruega, que probablemente es bastante estricto en sus políticas de legislación. Hago un poco de ciencia ficción en este caso, mirando hacia el futuro, porque efectivamente algunos de estos servicios, y espero que sea el de ustedes porque en algunos años más me gustaría decir, oye, yo los entrevisté, va a tender a reemplazar el modelo que tenemos hoy día de hosting tradicional de las grandes empresas que nos proveen ese servicio. Creo que lo que hizo la blockchain con el sistema bancario, que un poco abrió la alternativa y ya estamos en esta bola de nieve un poco que nadie puede detener, o por lo menos yo no logro ver un escenario en que la bola de nieve no siga creciendo en el mundo blockchain en relación a los servicios financieros, la transferencia de valor. Creo que abriendo esa puerta van a empezar a pasar muchas cosas. Una de ellas es esta descentralización de la información, descentralización de los nodos que están prestando servicios de computación en la nube. Entonces, primero, el mayor de los éxitos, esperemos que aquí a algunos años podamos decir que haya muchos de los servidores que hoy día están operando en Google o en Amazon estén operando en Iagon, porque creo que eso es lo que va a ocurrir.
Y ahí quiero, para ir, porque ya llevamos 1 hora 10 de transmisión, tampoco queremos abusar de tu tiempo, Gino, No, pero no hay hay una pregunta problema. interesante que tiene que ver con la competencia, que seguramente va a ser bien ardua, porque Nenio dice que esta idea la ha visto en muchos proyectos de blockchain. Uno de los primeros fue MightSafe, más recientemente está Akash y Rwave. ¿En qué se diferencia su proyecto con estos y otros similares? Pues no conozco los proyectos en detalle, los demás otros proyectos, porque no soy la persona de marketing o de competencia en el mercado, pero lo que nos diferencia a nosotros frente a otros como proveedores de servicios es la facilidad que tienes de personalizar tu servidor, de poder cumplir con todas las legislaciones, de que te llevamos de la mano de decirte, eres una empresa que hace almacenamiento de datos bancarios, almacenamiento de datos de salud, almacenamiento de este tipo de datos. Ergo, tienes que cumplir con estas legislaciones. Estoy en Chile o estoy en Argentina, estoy en Brasil. Te decimos, listo, vamos a fragmentar tus datos en estos nodos precisamente en Brasil para saber de qué cumple con la legislación. Como decía, puede que para la persona del día a día no le importe, pero para las empresas que tienen que pagar estas multas tan gigantes es fundamental. Y pues solamente para dar como referencia, y esto es como una historia vieja europea, como en el 86, no recuerdo el año, en Finlandia había una enfermera que escribió un blog diciendo como hay un amigo que trabaja conmigo, está enfermo y se partió el pie. Y lo llevaron a la corte en Finlandia y la multaron como por 2 millones de euros porque era información personal. Entonces, en el futuro sé que la información personal va a ser mucho más relevante para las personas del día a día. Entonces, cuando ese momento llegue, tu pyme o tú como persona natural o las empresas gigantes van a necesitar este tipo de herramientas para saber que están cumpliendo con todas las legislaciones. Y otra cosa que nos diferencia es el algoritmo que tenemos, que reduce la capacidad de almacenamiento. No necesitamos tener 5 backups para el mismo archivo, simplemente necesitamos tener unos espacios en blanco que reemplazan los archivos corruptos o dañados en caso de que un nodo no responda. Entonces es mucho más eficiente en el sentido de que requiere menos espacio. Entonces es menos costoso almacenar de la misma manera más segura que en otros proveedores. Sin saber los otros proveedores, entonces no puedo decir ni difamar que los otros proveedores no lo hagan, simplemente sé lo que hacemos nosotros. Entonces, Oye, Gino, te hemos forzado un poco a meterte en el lado técnico, que no es tu expertise son las leyes y las legislaciones, y quiero cerrar con eso, un poco para también quitar la atención de la parte técnica, que siempre es muy compleja y eso es comprensible en el desarrollo de cualquier empresa, las áreas de interés particular, pero hoy día estamos creando herramientas que se están adaptando a las legislaciones de diferentes países. O sea, la Internet es global, por mucho que exista una suerte de tribalización. He visto algunas teorías que con todo el conflicto armado que está ocurriendo hoy día y el conflicto económico, puede que empiecen a haber varias Internet y tengamos la Internet de Occidente, la Internet china, la Internet rusa. Va a haber ahí un movimiento, un momento de mucho movimiento, de mucha volatilidad también en esa lógica. Pero ¿cómo te imaginas tú el futuro? ¿Podemos pensar quizás que haya una legislación de Internet, que sea una suerte de legislación global? Porque cada vez los estados, me imagino, van a tener que ir cediendo a esto y van a tener que empezar a quitar trabas porque está todo ocurriendo en esta esfera digital. Entonces, hoy día hacemos todo el esfuerzo para adaptarnos a esas legislaciones antiguas y obsoletas de muchos de los estados, pero eso me imagino que también va a ir evolucionando. ¿Cuál es tu perspectiva futuro desde la legislación con este maravilloso mundo llamado Internet y la blockchain? pues, sé que en el momento no existe la legislación como tal, pero hay como unos estándares que todos los países siguen. No sé si sabes que hay una asociación que es de Estados Unidos que se llama ICANN, que son los que determinan cómo se gobierna el Internet en muchos aspectos, como los que te dan el URL, el dominio de la página web, son estas legislaciones, estas organizaciones. Y estas organizaciones generan un tipo de legislación que se le conoce como legislación privada transnacional. Entonces no son como avaladas por los estados, sino que simplemente se reconocen como ok, son un grupo de expertos que nos dan consejos y puedes desobedecerlos, sí, pero tienes como el rechazo de la comunidad. Entonces, básicamente es como presionan a los agentes en este momento, porque incluso aunque la legislación esté como avanzando y poniendo trabas, la legislación es
muy lenta y burocrática para alcanzar el desarrollo tecnológico. Y es un argumento recurrente en todos los discursos de las empresas. Por más que la legisladora sea rápido, nunca van a alcanzar la tecnología. Entonces, la tecnología lo que hace es trabar la innovación y el desarrollo. Entonces, por ejemplo, lo que me pareció a mí maravilloso de Aegon fue que precisamente rompía esa necesidad de que, ese argumento de que, bueno, tenemos la legislación, entonces Google es Google y no hay otra solución, simplemente hay que cambiar las leyes. Entonces, Aegon llegó y dijo, no, mira, yo puedo modificar la tecnología para que podamos como adaptarnos al derecho. Siento que dentro del futuro, y en esto he visto en los últimos 2, 3 años, que la Unión Europea ha tratado y ha buscado legislar todo tipo de tecnología. Tuvimos la ley de inteligencia artificial del año pasado, el proyecto de ley en la Unión Europea, donde trataban como de tocar diferentes ámbitos de la inteligencia artificial. GDPR cambió completamente el juego en el 2016. Y pues si te das cuenta, es un elemento que es necesario. O te das cuenta que todo lo que hacen, no es que la ley tampoco sea como el enemigo de la tecnología, también busca proteger a los derechos de las personas en muchos sentidos. Así te das cuenta de que existen personas que pueden como moldear la forma en que tú piensas y hacer que votes por un partido o por un presidente que en realidad no está representando esos valores que estás buscando, eso pone en peligro como la sociedad en general. Entonces, poner como seguridad, no digamos trabas, sino como cinturones de seguridad a la tecnología diciendo, ok, hagan lo que hagas, recuerda que tienes que mantener la privacidad, recuerda que tienes que respetar a los derechos humanos. Entonces, en muchas ocasiones son más trabas, pero en otros son unas ayudas que generan como la posibilidad de que las empresas grandes no sigan como yendo por encima de la ley, sino que tengan que cumplir estos objetivos. Entonces, como por ejemplo, ves, estos otros proyectos que mencionaron también en el chat y Icon, están buscando competir con ellos diciendo si es posible cumplir con la ley, si es posible cumplir con la ley y si es posible tener la seguridad que requieres por el Estado. Entonces, creo que la imaginación es nuestra pasión, al fin y al cabo, y por más que nos pongan como requerimientos adicionales, la tecnología va a encontrar la forma como de buscarlo. Sé que quieren buscar cómo matar la blockchain y no han podido, y no creo que puedan, y jamás lo van a lograr porque siempre van a buscar la forma de que modificarlo para poder adaptarse a los requerimientos que pasan. En Noruega, en Taiwán, en Norcorea, en el sur, en Japón, en Argentina, en Estados Unidos, el Wi-Fi funciona igual. Este es el Internet y no lo puedes parar. Bienvenido a Descentralización Total. De verdad, Gino, hermano, bueno, espectacular el episodio, poder compartir contigo, te insisto, conocer tras bambalinas, escuchar sobre un profesional de las leyes y de la protección de los datos, ver cómo en Europa está funcionando la legislación, ver los esfuerzos de la Unión Europea por, por, por conocer esta información. De hecho, el año pasado sacaron varios reportes sobre blockchain, hicieron identidad digital, han habido varios esfuerzos por conocer. No sé si por normar será la palabra que queremos utilizar acá, pero por conocer. Así que eres bienvenido, hermano, cuando tú quieras a conversar sobre tus iniciativas particulares o Yagon, lo que están haciendo, Igon, perdón, súper buena onda siempre. ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar, hermano? ¡Feliz cumpleaños! Nos No, vamos de muchísimas fiesta gracias por la ahora. invitación. Botamos el micrófono y nos vamos a carretear con Rodrigo este final de año. Oye, Gino, muchas gracias por tu tiempo, por la dedicación, por la presentación. Es un proyecto que de verdad me parece que tiene que estar. O sea, era algo que se necesita. Es un requerimiento de los usuarios de Internet primario y con todas las premisas y el hecho que trabajen en Cardano, creo que hablan de esa migración que se habla muy desde lo etéreo, la migración desde lo etéreo, no dije Ethereum, pero esa migración, pero está ocurriendo con proyectos como el de ustedes y mucho éxito, simplemente eso, creo que les va a ir bien. Esperemos que sí, muchísimas gracias y no, muy, muy encantado de estar aquí con ustedes. Espero que no sea la última vez que colaboremos.
Acá están bienvenidos cuando vengan a tomar cerveza, que sabe muy mal en Noruega. Nos faltó esa parte que íbamos a hablar de las fiestas en Noruega, pero vamos a dejarlo para otro capítulo. Mira, Rodrigo se ríe nomás porque estuvimos hablando de algunas fiestas en Noruega Mira, que que yo nos va tengo a invitar Gino. champaña para visitarte cuando venga a visitar. Tengo champaña por el cumpleaños de Rodrigo. Eso. Muchísimas Que gracias, estuvo igual. buena la cosecha, estuvo bueno el año. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les pido a todos que sean parte de nuestra comunidad también. Deleguen al pool todos los que quieran. Están más que bienvenidos. Y cualquier cosa que necesiten, acá estamos siempre pendientes. Excelente, Gino. Un gran abrazo y mucho éxito. Que estén muy bien. Un abrazo, hermano, muchas gracias. Oye, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un tremendo proyecto. Yo no lo conocía hasta que me lo mandaste, Rodrigo, y lo vi y fue como, o sea, está claro, es como de esas cosas que caen de cajón porque necesitamos descentralizar. Bueno, nuestro podcast se llama Descentralización Total. Es un nombre un poco exagerado también porque la descentralización con la centralización creo que son cosas que tienen que ir armonizándose, tienen que ir generando una sincronía porque hay cosas que van a funcionar y van a seguir funcionando de manera centralizada porque es lo más eficiente, pero la seguridad de los datos y la privacidad de ellos claramente es algo que hay que descentralizar, democratizar ese acceso a la información y al cuidado de la misma, que no solamente por tener un poco de capital puedas cuidar tu privacidad y no ser de los que, claro, andamos buscando siempre herramientas gratuitas y recordar que siempre que la herramienta es la gratuita, eres todo el producto. Entonces, eso tiene que ir cambiando, el paradigma tiene que revertirse. Así que muy bueno lo de los chicos de Igon. ¿Iagon? ¿Cuál será la Igon. pronunciación? Igon. Ah, no, hermano. Porque en inglés la I suena Igon. Y después la Gracias, A. profe. A mí me cuesta, de hecho. Esto ha sido una jornada, hermano, tan holística. Uno aprende inglés, matemáticas, leyes, y siempre uno es ignorante. Así que gracias por acompañarnos en otra Sí. jornada más. Oye, nos vamos a alargar un poquito porque hoy día no le pusimos mucho atención, estábamos viendo ahí la presentación de Gino, pero quiero saludar rápidamente a la gente que nos dejó comentarios y ahí hay algún par de preguntas antes de que nos vayamos, Rodri, para que te vayas a celebrar. Pero quería Gino Llerena, nos acompañó hoy día, Mario Contreras, Pato B, Felca también nos dejó ahí un saludo y te desea muy feliz cumpleaños, Rodri. Andrés León participó activamente, nos decía que habían algunos inconvenientes legales y fiscales, sobre todo por la parte burocrática en algunos países. Creo que la conversación va a ir por ahí, o sea, cómo se van mezclando estas cosas que la tecnología avanza, espera tratar de acoplarse con la legislación estatal, pero después es la legislación estatal que tiene que dejar que las cosas ocurran, o sea, industrias que están generando valor como la nuestra, en algún momento los estados van a darse cuenta que no pueden competir contra ella y van a tener que adaptarse a esa tecnología. Jesús Suárez, saludos. Cripsy, IAG es el token de este proyecto, efectivamente, IAG. Y el pool para los que quieran delegar, IAG1. Ahí está, en los comentarios lo dejamos también. Guille Raula, saludos. Otro granito de arena para Cardano y feliz cumpleaños para Rodri. Ay, hermano. El IAG de Minso es el correcto o es fake. Vamos a averiguarlo, yo no lo he visto, así que vamos a hacer esa tarea. Interesante, pero algunas aplicaciones técnicas estaban un poco difíciles, Bianca, pero ahí Rodrigo, y te agradece la explicación, yo también entendí bastante bien. Cardano Castellano, saludos. ¿Hay alguien le dejaba un comentario a Cardano? El Liam te pregunta, Cardano Castellano, al Seba, ¿para cuándo la entrevista de Charles con Fox? Así que ahí le dejaron una tarea a nuestro compañero de trabajo, Dijo que ya la Cardano tenía, Castellano. hermano. Ya la tenía. Qué máquina. Ya está traducida, Liam. Falta grabar y editar, pero ya te aviso, estará disponible solo en Odyssey. Mira qué interesante. Sí, probablemente la plataforma de Fox tenga, con los derechos de autor y YouTube, tengan cierto nivel de roce, cierta fricción. Otra razón más para descentralizar la información. Y voy a ir a Odyssey a ver si hay alguien. No, hoy día no. O sea, no hay 3 personas viéndonos, pero no nos han dejado comentarios. Saludos a Génesis, a My Life Food, Gino Llorenta, excelente entrevista. Rodrigo Cañas, hola amigos, tengo USDT. ¿Se puede cambiar en algún swap descentralizado por ADA? Podrían ser un tutorial al futuro. Mira, vamos a hacer al tiro las cosas claras, Rodrigo Caña. Usted se va a meter en YouTube, va a buscar Latin Stake Pools ITSA y Milcomeda. Y usted va a utilizar la red de Milcomeda, que es una segunda capa en la red de Cardano, que te va a permitir interactuar con USDT o USDC y después pasarlos a ADA de forma descentralizada sin KYC.
el Martín, que es el operador del pool ITSA, tiene unos videos en su canal también explicando esto. Ahí probablemente a lo mejor nosotros también hagamos uno, pero ya la información está, hermano, no tienes por qué esperar. Este es un buen minuto para ponerse a acumular. Buenísimo. Saludos a Juan Luis, y Cardano Castellano dice que efectivamente es por derechos de autor. Rodrigo, muchas felicidades en tu día, pásalo bien, disfruta con la gente que te quiere y de aquí te queremos también virtualmente. Un gran abrazo y voy a celebrar hoy día a la noche. Hoy día tengo un día largo, así que voy a celebrar tarde, pero ahí voy a celebrar en tu nombre, amigo. Un gran Gracias, abrazo. Hasta la hermano. próxima. Un abrazo a todos, cuídense, gente en su casa, perdónenme por molestarlos una vez más. Un comentario abajo en la barra, ayuden a estimular el algoritmo, que la gente pueda compartir y conocer lo que ocurre con el podcast, porque así estamos más educados y vamos en conjunto. Desde ya, muchas gracias, cuídense, feliz fin de semana. Adiós.